Y le vamos a recibir a Eduardo Gala, que siempre nos está acompañando también como cada viernes a través de esta videollamada para hablar de los cuerpos. Nosotros venimos hablando, Emma, de Sí, sumo a esto. ¿Por qué? Porque cada viernes también hacemos cada 15 días esta posibilidad de charlar con Eduardo sobre las diferencias de los cuerpos. La revolución de los cuerpos fue en la etapa de mayo. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Emanuel, Amelia por acá. buen día, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Amelia, Emanuel, un gusto. Lo mismo. Exacto. Bueno, hablemos de esto, ¿no? Que tiene que ver con los cuerpos como una cuestión individual y los cuerpos como una cuestión social, ¿no? Que viene también aparejada a lo que veníamos hablando anteriormente. Yo le comentaba recién a Emanuel que hablamos de la revolución de los cuerpos. Los cuerpos igual siempre están en ese proceso de revolución. Totalmente, totalmente. Todos los días aparecen ejemplos de cuestiones ligadas a cambios en las percepciones sociales sobre el cuerpo. Y hoy pensé para charlar con ustedes una pregunta, en realidad son dos, pero sobre todo una pregunta, que es ¿quién es el propietario de mi cuerpo? O Sí. sea, Ujú. ¿quién es el propietario de este cuerpo que ustedes ven ahí de manera virtual? Y una segunda pregunta que después voy a desarrollar es ¿quién dispone de esa propiedad? Porque una cosa es quién la tiene y el otro quién la puede usar. Ujú. Y me parecía interesante partir en esta idea de quién es propietario del cuerpo, reconocer que cuando hablamos del cuerpo, lo primero que hay que identificar es que es parte de un contrato social de que mi cuerpo me tengo que hacer cargo yo. Es parte de un contrato social. Recién hablaban en la columna de seguridad vial con Pablo Aiquel sobre, por ejemplo, hay un contrato social Sí. de Ujú. que la seguridad la policía tiene que darme seguridad, entonces le digo a mi hijo, a mi hija, guarda que viene la policía, o él hablaba, por ejemplo, de educación vial, la educación física puede también ayudar. Bueno, esos son parte de contratos sociales que como sociedad establecemos de que hay alguien que va a velar por nosotros o que nos tenemos que cuidar y que nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Ujú. Ese es un contrato social que nos hace a nosotros y a nosotras propietarios de nuestros cuerpos. Y quería partir de un ejemplo que sucedió en el año 2000, pero que me parece muy interesante para pensar. Sucedió en el año 2000 en Francia, que es una persona, Nicolas Perruche, que le hizo un juicio al Estado francés porque no le permitieron en su momento su aborto. Se había detectado que él, durante el embarazo de su madre, o sea, cuando él iban a nacer con algún tipo de problemas y malformaciones, le hizo un juicio al Estado porque no le permitieron el aborto a su madre, y a partir de ahí apareció lo que se llama la doctrina del derecho a no haber nacido. Ujú. Es algo muy interesante, o sea, Sí. uno tiene el derecho de no haber nacido, tiene el derecho de yo no quiero este cuerpo que tengo. Ujú. ¿Es posible despegarme de esa manera de mi propio cuerpo? Eso lo que nos pone, más allá del ejemplo particular, lo que nos pone en debate es que siempre estamos mediando entre un cuerpo objeto, eso que pueden ver en pantalla, que nosotros vemos y llamamos comúnmente como el físico, Sí. Ujú. y el cuerpo como dimensión social. El cuerpo que es parte de una sociedad, que implica, por ejemplo, que yo soy propietario de mi cuerpo, pero no puedo, si quiero, amputarme un brazo. Es ilegal disponer de ese cuerpo. Entonces ahí me sumo a la otra pregunta, no ya quién es propietario, sino quién lo puede disponer. Eso me parece muy interesante porque nos remite a discusiones que veníamos teniendo hace unos años respecto, por ejemplo, de la vacunación. Claro. ¿Quién dispone del cuerpo para ser vacunado o no? Y entonces, en lo particular, considero que, y mira, más allá de lo que vos pienses de tu cuerpo, es una dimensión social, vamos a decir, del cuerpo social, vacunate, porque nos hace bien a todos y a todas. Y entonces es interesante ver esos límites, son siempre ficticios, son siempre del orden de las ideas, entre mi cuerpo como objeto y mi cuerpo como una dimensión social. ¿Hasta dónde puedo decidir yo sobre mi cuerpo? Eh, lo mismo, un tema delicado que es difícil de tratar y que es importante que las personas que pasan por esa situación busquen ayuda, Ujú. el tema, por ejemplo, del suicidio, que Claro. es un tema en el cual es, entre muchas comillas, ilegal porque uno no puede disponer de su cuerpo. Es importante remarcar, cualquier persona que esté atravesando una situación en ese sentido, busque ayuda. ¿Y Ujú. por qué es importante? Porque ese cuerpo es tuyo y es importante que lo cuides, pero también es una dimensión social que tenemos que velar por el otro. Es parte del contrato social ese velar
por el otro. ¿Cuáles son los Me límites gusta, integradores, Eduardo? Disculpa la interrupción. ¿Cuáles son los no, límites por favor. integradores entre cuerpo y sociedad? Bueno, a ver, voy a decir, en mi rol de educador voy a decir algo que puede sonar un poco contradictorio. Voy a Mm, dar el ejemplo de la escuela. La escuela, por ejemplo, que es, creo yo, la institución social más importante, es la institución en la cual pasamos obligatoriamente 15 años de nuestra vida. Y yo digo, Emanuel, ¿a vos te gustaría que te obligue a hacer algo? Vos me vas a decir muy posiblemente no. Y sin embargo, como sociedad establecemos que la institución social más importante sea obligatoria. Entonces, esos límites integradores que vos recién decías entre mi cuerpo que tiene que ocupar ese espacio, vamos a decir que se siente en el pupitre, ya identifican mi edad diciendo el pupitre, Ujú. eh, y la sociedad diciendo, bueno, no, tenés que estar ahí porque es importante, porque tenés que, porque es obligatorio primero, y después porque es importante, etc. Y entonces, por ejemplo, ya que lo introdujiste, esa cuestión, bueno, podemos pensar lo que pasó durante la pandemia respecto de la escuela. La Claro. escuela fue una de las primeras instituciones sociales en dar respuestas, más rápido, más lento, eso hay que decirlo, frente a la imposibilidad de salir de nuestras casas. Y en muchos casos fue integradora socialmente. ¿Integradora de qué cuerpo? Porque si ustedes veíamos una pantalla como ustedes me están viendo ahora, ¿de qué cuerpo? Del cuerpo social. Y Claro. entonces, no, un error que podemos caer en el cotidiano es sopesar, decir, ¿cuál es más importante? ¿Yo puedo elegir sobre mi cuerpo físico o es la sociedad lo que decide? Y ahí nos enfrenta a debates constantes. Y Ujú. déjenme mencionarles dos ejemplos de nuestro cotidiano, de estos días. Hoy se va a conocer la sentencia de Sebastián Villa, sí. jugador Ujú. de fútbol de Boca Juniors. Y si prestamos atención, lo que está pasando hoy es un juicio al cuerpo social. Quiero Claro. decir, Sebastián Villa ya hizo un arreglo con la persona, con su mujer, un arreglo económico en la justicia civil. Lo que se está juzgando ahora no es la violencia de Sebastián Villa en un proceso particular, individual, personal, vamos a decir. Es la agresión a la sociedad en su conjunto a través de una mujer. Y esto es fundamental para decir hoy, porque también mañana es el ni una menos. Ujú. ¿Y qué significa el ni una menos? No significa esa mujer con nombre y apellido. Significa el conjunto social que lastima a, por supuesto, el colectivo de las mujeres, pero también a todos aquellos que pensamos que eso no tiene lugar en nuestras sociedades. Claro. Que no está bien. De la misma... Perdón. Que no está Ah, bien, digo, que eso justamente lo que marca este ejemplo de Villa, que claramente no es una cuestión hacia exclusivamente en el caso de él, sino que lo que muestra aquí o lo que pretende la justicia, digamos, y lo que debiera dar como ejemplificador a la hora de marcar una sentencia, sea cual sea, es justamente esta mirada en conjunto, ¿no? En social, esta mirada que tiene que ver con los cuerpos desde lo social, ¿no? Apartándose de lo individual, que la representación de esa persona que fue violentada en otras que han pasado por esa situación también. ¿Esto no sería un exactamente. retroceso, Eduardo, si hablamos de ideologías políticas? Ahora que se está promulgando el libertarismo, ¿viste? En donde dicen que van a sacar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿sí? ¿Estaría relacionado con ello también y de ahí no pasaría a ser un totalitarismo en todo caso? Totalmente de acuerdo, Manuel. Mira, más allá del ejemplo de sacar o no el Ministerio de la Mujer, porque en todo caso eso puede ser de organización política, el problema son los efectos de las políticas que Eso. muchos y muchas quieren establecer a través de algunas perspectivas libertarias. Las perspectivas libertarias lo que tienden a decir es la desintegración social. O sea, esa idea de mi cuerpo es mío, Ujú. que fue muy fuerte en el Ni Una Menos, que fue muy fuerte, por ejemplo, en discusiones como la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, acá es directamente, bueno, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Claro. Y te diría, para mí es importante el Ministerio de la Mujer, pero los efectos de eso tiene mucha importancia. Un Por ejemplo, retroceso. exactamente, el retroceso de decir una locura tal como establecer un mercado de venta de órganos.
Por ejemplo, que es algo que se propuso, que es que cada persona pueda vender libremente sus órganos como si fuese un comercio, como si tengo un kiosco dentro mío que empiezo a vender productos de mi propio cuerpo. Ese es lamentablemente un buen ejemplo de, esta disociación entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo. Pretender entender que mis órganos son míos y no que funcionan dentro de un conjunto social mucho mayor, y que en todo caso, si alguien quiere donar un órgano, en la enorme mayoría de los casos se trata para salvar vidas. Claro. Estamos discutiendo la comercialización para salvar vidas. Y vos lo decías muy bien, Emanuel, muchas veces todo lo que tiene que ver con esos discursos libertarios, sobre todo este nuevo libertarismo que está apareciendo, que dice, bueno, el Estado está todo mal, o lo colectivo está todo mal, mi individuo es lo que vale la pena, lo que nos muestra es un totalitarismo, lo que nos demuestra es la autonomía en el sentido más profundo de la palabra. Autonomía significa propia ley. Es establecer mis propias leyes, es la disgregación del contrato social que nos hace, por ejemplo, que no valga la pena ir a la escuela, que no valga la pena que me interese lo que va a pasar hoy con el caso Sebastián Villa, más allá de lo que pasó en el caso puntual. Claro. Es una cuestión colectiva, lo mismo que va a pasar mañana con las marchas del Ni Una Menos. En fin, ese totalitarismo nos lleva a lo peor que nos puede pasar, que no es ya el dictador diciéndonos lo que tenemos que hacer, sino la disgregación pura y social, porque de ahí no se vuelve, porque no tenemos el contacto con los otros. Eduardo, como siempre, gracias por estas charlas y bueno, queda por supuesto muchos temas que hacen justamente a esto, ¿no? Hablar de lo individual y de lo social, de lo colectivo. Nada, quedará para la próxima. Y por cercanía, feliz día al sociólogo, claro, por cercanía. Gracias. No soy sociólogo, pero trabajo con muchos sociólogos, gracias. Es verdad. Un buen fin de semana para ustedes. Igualmente. Para ti también, Eduardo, un abrazo, gracias.